¿Cree que esa sentencia supone un triunfo de la justicia y del Estado de Derecho? Es un triunfo absoluto del Estado de Derecho, de la libertad de prensa y sin duda también de la justicia. Todos ellos muy vapuleados en los últimos años por un gobierno absolutamente desnortado en lo que debe ser una política de acción y de gestión, y únicamente preocupado en los últimos tiempos de tapar escándalos y de mantenerse en el poder. Sin duda, la sensación que hay es que Sánchez lo va a aguantar todo porque no tiene ningún tipo de capacidad de avergonzarse o de pensar ni en el país, ni en el partido, ni en nadie que no sea él. Pero sin duda el sanchismo empezó con Ábalos y con Sánchez, y el sanchismo va a morir con Ábalos y con Sánchez. ¿Usted cree que esta sentencia, como dijo ayer el presidente Feijóo, es el fin de la escapada de Pedro Sánchez? Sí, sin duda ya esta sentencia confirma muchas cosas, pero yo creo que todo el mundo tenía en la cabeza que los hechos eran de tal gravedad y había tal cúmulo de pruebas que la sentencia iba a ser condenatoria sí o sí, porque estaba más que demostrado toda la corrupción que rodeaba ese ministerio de Ábalos. Lo que llama la atención de esta corrupción respecto a otras que han podido existir y que no estamos libres de que siempre surja una corrupción, es que esto no ha sido un accidente. Esto no es que le haya salido rana a Sánchez un ministro. Es que Sánchez puso a Ábalos porque lo conocía y lo puso donde sabía que se podían hacer ciertas cosas. Él conocía a Ábalos como nadie le conocía, después de convivir tanto tiempo. Y cuando uno pone a una persona de las características de Ábalos, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de experiencia en la gestión, sin ninguna relación con el mundo de las infraestructuras, no es ingeniero ni es arquitecto, y lo pones en el Ministerio de Fomento, ¿para qué le pones ahí? ¿Usted cree que esta sentencia, que no absuelve pero condena a pocas penas al señor Aldama, puede empujar a Ley de Díaz a cantar hasta la Traviata? Sin duda, yo creo que en estos días en los despachos de abogado y las casas de muchos de los imputados y señalados en otros procedimientos judiciales, tiene que haber conversaciones con el abogado a nivel jurídico y conversaciones de familia. El cúmulo de casos, la cantidad de gente implicada, la cantidad de gente que se ha visto arrastrada por este gobierno y un comportamiento que no es puntual, es estructural. Yo creo que nos deparará sorpresas no tardando mucho de que haya gente que empiece a colaborar. Por interés de la justicia, por interés propio, pues bueno, ya se verá y cada uno tendrá los suyos, pero sin duda estos días serán de conversaciones en las casas y en los despachos de muchos de los implicados en otros casos que están pues ya en procesos de instrucción y algunos pues ya lanzados a procesos de vistas orales. ¿Usted cree que esta corrupción puede tener consecuencias en Castilla-La Mancha y que puede arrastrar a Paje a perder la presidencia de la comunidad? Sin duda, sin duda. Paje es un político tan hábil como falto de coherencia. Las salidas de tono que habitualmente hacen los medios de comunicación se quedan en nada cuando se trata de condenar realmente al sanchismo. Es que se nos olvida que el Congreso Federal del PSOE fue hace 4 días, hace un año, y ahí estaba Paje dando palmas, defendiendo a Sánchez, a Cerdán, y diciendo que Ábalos era uno de los puntales fundamentales del gobierno de Sánchez. Paje ataca a Sánchez porque sabe que no le queda otra, pero yo creo que la gente ha descubierto que lejos de haber detrás una crítica real y una oposición real a las políticas de Sánchez, lo que hay es una estrategia de supervivencia pura y dura, no de defensa de Castilla-La Mancha, porque luego en temas que implican directamente a Castilla-La Mancha ha votado siempre a favor de independentistas, separatistas y otros partidos que han sacado todo lo que han podido sacar del gobierno de España en detrimento de Castilla-La Mancha, y Paje solamente ha actuado de boquilla. Paje sabe que su única salvación es atacar a Sánchez, pero también sabe que eso tiene las patas cortas. Le sirvió una vez, le sirvió en el 2023, y dudo mucho que le sirva en 2027. O sea, ¿usted entonces piensa que Paje ha sido un cobarde, que mucho hablar pero poco hacer? Yo creo que más que un cobarde es que es del PSOE.
¿Y qué le hace y él siempre va a votar, y lo dice además cuando ya le aprieten, no, que yo soy del PSOE, siempre voy a votar el PSOE. Entonces, es una estrategia. Él sabe que la única forma en una región como Castilla-La Mancha, alinearse con Sánchez era estar absolutamente liquidado. Él sabía que la única forma de conservar cierto voto en Castilla-La Mancha era separarse lo máximo posible de Sánchez, pero es una separación únicamente en los medios, en las políticas ninguna, en los temas importantes, llámase indultos, llámase financiación, se habla de boquilla, pero luego se termina votando y apoyando todo lo que ha venido del Gobierno de España. O sea, que ¿usted cree que Ábalos pondrá el punto y final a la carrera política de Paje en Castilla-La Mancha, la corrupción de Ábalos? El de Ábalos y todos los otros casos que hay alrededor. Hay que recordar, por ejemplo, los famosos 5 días de reflexión de Sánchez con el tema de su mujer. Pues ahí estaba Paje como el primero en la sede de Ferraz: Sánchez, no te vayas, esto es una vergüenza lo que están haciendo, tienes que quedarte. Bueno, digamos que esa doble actuación la ha tenido desde el primer minuto y yo creo que le sirvió durante una época. Cuando lo oyes dices, ¡uy, cuánta razón lleva! Pero cuando le ves lo que hace, pues ves que hace lo contrario de lo que dice, y eso le va a pasar factura. Le va a pasar factura a todo el PSOE en todos lados y a Paje también. Claro, el apoyo, ¿no?, a Ábalos y a Sánchez, ¿no? Y ir con unas siglas que ahora mismo están abrasadas, porque no es un caso, es una dinámica de un gobierno que entró por la corrupción, pero da la sensación que entró para la corrupción. Los que estaban en ese momento inicial son los que han protagonizado los mayores casos de corrupción que ha tenido nunca un gobierno de España. Vamos a entrar ya un poco en lo que es la política de su ayuntamiento y de su ciudad. Usted ha tenido una relación difícil con Vox, ¿no? A pesar de los acuerdos que se han llevado a cabo en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. ¿Qué sucedió en su ciudad y cómo están ahora las relaciones con Vox? Pues las relaciones ahora no son buenas en lo político. Ciudad Real fue una ciudad donde ganó el Partido Popular las pasadas elecciones con bastante diferencia. Nos hubiese permitido gobernar en solitario desde el principio, porque lo único que hubiese evitado que el Partido Popular gobernase Ciudad Real es que Vox hubiese votado a la alcaldesa del PSOE, algo que no parece muy lógico ni muy defendible en los momentos actuales. Pero yo decidí pactar con Vox desde el principio, porque pensaba que era bueno tener una mayoría absoluta y nos permitiría simplificar muchísimos trámites que la ciudad necesitaba y con urgencia, de dinamizar, de aprobar presupuestos, de aprobar normativas que eran necesarios para el desarrollo de la ciudad. Pero me encontré con un Vox a nivel local del partido de Ciudad Real muy poco autónomo. Vox, yo creo que a nivel general es un partido que depende mucho de las instrucciones que le vienen de Madrid, y la política municipal es una política fundamentalmente de gestión, fundamentalmente de tomar decisiones en interés de tu ciudad, de tus ciudadanos, de tus vecinos en cada momento, y no puedes estar llamando a ver qué te dicen, si tienes que apoyarlo porque viene bien en Madrid que ahora tenses las cosas con el PP, o viene bien que no las tenses, o viene bien que en vez de hablar de asfaltar calles ahora tienes que hablar de política de igualdad o tienes que hablar de otro tema. Eso es lo que desde el primer momento tensó la relación con Vox, y todo se rompe porque el partido Vox toma una actitud incomprensible con unos dibujos que dimos para una serie de colegios en el que aparecían representadas los tipos de familia que existen actualmente: familias más tradicionales, familias con solo una mujer y un niño, familias de homosexuales, familias que adoptan niños. Bueno, la realidad que tiene nuestra sociedad y la que viene recogida en toda la normativa, les pareció que eso era intolerable. Ahí tuvimos una crisis importante, y lo que fue ya intolerable para mí es que en un proyecto importantísimo para la ciudad, que son estos fondos EDIL, que vienen de fondos europeos, que todos los ayuntamientos de España se han presentado proyectos para poder traer esos fondos a nuestras ciudades, pues cuando hubo que votar en Junta de Gobierno local sobre esos fondos, votó en contra. Son proyectos que han supuesto para Ciudad Real, que terminamos además cediendo a esos fondos 14 millones de euros, y no podía gobernar con alguien que estaba en contra de que viniese dinero a Ciudad Real, porque luego lo tenía que gestionar con él. Claro. A ver cómo gestionas con alguien que te vota en contra. Claro. Es como si te vota en contra de los presupuestos y luego quieres seguir en el gobierno. No tiene sentido. Si votas en contra de los presupuestos, te tienes que ir. Pues si votas en contra de unos presupuestos que eran de fondos europeos y votas en contra,
con la única idea de que como vienen de Europa, y Europa está con la Agenda 2030 y la Agenda Urbana, si te puede gustar más o menos esa Agenda Urbana o esos fondos europeos, pero que venga a tu para que te venga a tu ciudad dinero que sirve para arreglar centros sociales, para arreglar barrios de la ciudad que lo necesitan, para actividades culturales, para actividades sociales y ayudar a los más desfavorecidos. Eso no puede parecerle mal a nadie que quiera su ciudad. ¿Y ahora pactaría con Vox o no volvería a pactar nunca? Pues va a depender mucho del talante personal también de las personas que representen a Vox en cada sitio. Yo tengo municipios al lado que gobiernan con Vox y que no han tenido los problemas que yo he tenido. O sea, que se han presentado los mismos fondos que me presenté yo y esos concejales de Vox no han tenido problemas en votarlos a favor. En la Diputación Provincial se han presentado los mismos fondos que me presento yo y a la Diputación no hicieron cuestión de que esos fondos se pidiesen a Europa. Yo en eso no he tenido mucha suerte, lo podemos decir así, que los más aplicados en seguir las directrices de Madrid, de lo que había que hacer y tensionar, pues fueran los que me tocasen a mí en Ciudad Real, porque en otras, incluso hay concejales de Vox que en ayuntamientos del PSOE han votado a favor de que vengan esos fondos, pero de una cosa extrañísima en Ciudad Real, con esa excusa de que como se hablaba de la Agenda 2030, que a ellos pues no les gusta, yo puedo entender que no les guste, pero si Europa se mueve, los presupuestos de Europa se mueven con esos criterios, pues claro, se tienen que... Tienes que adaptarte a la normativa que hay. ¿Esos fondos europeos han supuesto un revulsivo para la ciudad? Empezamos a recibirlos ahora y sin duda van a suponer un revulsivo muy importante. Ten en cuenta que se trata de nosotros actualmente, y tenemos una inversión importante, tenemos una inversión anual que puede tener 5, 6, 7 millones. Esto supone en los próximos años multiplicar, pues no por 2, pero un 30 o 40% más de inversión todos los años en actuaciones en nuestra ciudad. Claro, es un tema muy importante que nos va a permitir pues actualizar infraestructuras sociales de la ciudad, culturales de la ciudad, de prestación de servicios a los vecinos, de arreglo de infraestructuras urbanas, que sin duda sin ellas no los podríamos hacer. Los ayuntamientos somos el patito feo de las administraciones, somos los que tenemos menos recursos económicos, sobrevivimos gracias a la buena gestión y gracias a poder acceder a este tipo de subvenciones, ya sean de las diputaciones provinciales, ya sean de los gobiernos autonómicos, ya sea del gobierno de España, que cada vez da menos dinero y sobre todo para ayuntamientos que somos de regiones como la nuestra, o de fondos europeos. Así es como podemos dar un pasito, un salto de calidad en los proyectos más ambiciosos que tenemos para una ciudad. Su ciudad es la ciudad más transparente de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se ha conseguido esa transparencia? Pues con un trabajo muy importante de los concejales, del servicio de administración electrónica, del servicio de participación ciudadana, porque estamos compitiendo con las ciudades más grandes de España. Estamos compitiendo con Madrid, con Barcelona, y alguna de ellas la superamos en cuanto a índice de transparencia. Era una intención clarísima que teníamos desde que accedimos al gobierno, que el ayuntamiento tiene que ser útil al ciudadano. No se trata únicamente de salir pues, en una estadística de que somos muy transparentes, que eso implica que los ciudadanos tienen acceso a través de lo que exhibimos en nuestras páginas al mayor número de información y a la mayor posibilidad de participar en la vida de la ciudad. Para nosotros eso era muy importante porque veníamos de una época donde la ciudad estaba muy parada, la ciudad... como excusa con el tema de la pandemia, se cerraron las puertas del ayuntamiento y no se atendía a la gente y tenías que pedir cita por llamada, luego por correo electrónico, luego tenían que recibirte. Bueno, cambiamos la dinámica y pensamos que una de las formas de hacerlo era también a través de esa accesibilidad, esa transparencia, a través del mundo digital, de las telecomunicaciones, que son claves para el futuro de cualquier administración, no porque sea muy moderno, sino por hacerle la vida un poco más sencilla a los ciudadanos. La relación con la administración siempre es fastidiada porque son para presentar una licencia, para pagar un tributo. Si encima lo haces complicado, si encima lo haces tedioso, si encima lo haces difícil, pues todavía a la gente le dañas más. También en Ciudad Real un elemento fundamental ha sido el turismo, ¿no? Sobre todo el turismo de congresos. ¿Se va a seguir impulsando ese tipo de eventos? Sin duda. Sí. Tenemos una buena capacidad hotelera, tenemos una ubicación privilegiada, pues apenas a 50 minutos de Madrid por el AVE. Tenemos una ciudad que tiene unos precios muy competitivos a la hora de organizar este tipo de eventos.
Todos sabemos lo que está pasando con los precios, por ejemplo, de hoteles en ciudades tan importantes como Madrid. Bueno, en Ciudad Real puedes organizar un gran evento de 800, de 1000 congresistas. Tienes además una relevancia y una importancia social mucho mayor que en una gran ciudad como es Madrid. La gente puede venir con más facilidad porque es más económico, tienes tan buenas comunicaciones como otras ciudades más grandes y consigues una repercusión muy grande. Hemos casi duplicado en estos 3 años el número de congresos y hemos casi más que duplicado el número de participantes en congresos. En eso y en actividades deportivas, en eventos deportivos que hacen que nuestros hoteles pues, durante los fines de semana se llenen de participantes, de familiares que vienen a ver las competiciones, que para nosotros que somos una ciudad donde el turismo no ha sido nunca nuestra imagen, hay ciudades evidentemente mucho más turísticas que Ciudad Real, pero sí que tenemos esa facilidad para organizar ese tipo de eventos, tanto deportivos como congresuales, como de ferias. En el tema de la bajada de impuestos, ¿eso se ha traducido en un crecimiento de la ciudad, el tema de la bajada de impuestos? Era una obligación que teníamos porque aparecíamos en todos los rankings como una de las ciudades con los impuestos más caros de toda España y no era razonable. Hemos bajado 2 veces el IBI urbano, 6 puntos el IBI rústico, hemos bajado el impuesto de construcciones y no hemos notado un descenso en la recaudación porque la ciudad ha ido creciendo. Hemos crecido alrededor de un 1% de población durante estos 3 años, lo que indica que estamos consiguiendo que la ciudad sea atractiva, que venga la gente a vivir, a invertir en una ciudad que es muy cómoda, que es muy accesible, que es acogedora y que ofrece oportunidades pues en un momento como el que estamos en el ámbito tecnológico. Tenemos una universidad muy puntera en el ámbito tecnológico en Ciudad Real, la Universidad de Castilla-La Mancha, tenemos facultad de informática, de matemáticas, ingenierías, que hacen que determinadas empresas del ámbito tecnológico, por ejemplo Indra, por ejemplo NTT Data, una multinacional japonesa, tenga alguno de los centros más importantes, o Italtel, una empresa italiana, tenga alguno de sus centros más importantes en España, los haya ubicado en Ciudad Real por las condiciones económicas que tenemos, por la situación, digamos, geográfica privilegiada y porque tenemos el talento que sale de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, que aporta en una ciudad de 77.000 habitantes, tenemos casi 7.000 estudiantes todos los años en Ciudad Real, casi un 10% de la población que se añade todos los años son estudiantes que le dan pues una riqueza, una aportación de talento que las empresas lo están valorando. ¿Y cómo se está potenciando el uso de la inteligencia artificial en el municipio? Pues desde el desconocimiento de su alcalde, pero yo vi enseguida que esto podía facilitar que la administración fuese mucho más ágil en la relación con el ciudadano. Hay muchas cosas que nos pide el ciudadano en trámites que le pedimos, de una licencia, que los papeles están todos en el ayuntamiento y únicamente tenemos que tener a alguien comprobando papeles y cruzando datos de una cosa o de otra. Eso es lo que hace perfectamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene que inventar nada, no tiene que decidir nada, tiene que cruzar datos. El censo con el padrón, con el Plan General de Ordenación Urbana y cruzar e informar de lo que está pasando en ese expediente en concreto. Bueno, en eso hemos dado un salto de calidad importante, sobre todo para un ayuntamiento pequeño como es un ayuntamiento de Ciudad Real, para introducir la inteligencia artificial en muchos procedimientos administrativos donde el ámbito de decisión es cero, es simplemente de comprobación y de cruzar datos y bases de datos de unos servicios y de otros, de tal forma que no tener un funcionario revisando los papeles uno por uno, sino que te lo haga la inteligencia artificial. Nosotros lo hacemos con prudencia, lo hacemos con transparencia, lo hacemos con moderación, pero también con decisión. Eso es un instrumento que tenemos ya en la tecnología, mejora la vida de los ciudadanos, agiliza los trámites, porque al final eso supone que un ciudadano puede tener antes una licencia, puede tener antes un permiso, pueda iniciar antes una actividad económica. Para eso yo creo que es lo que se ha inventado estas tecnologías para lo que respecta a la administración, no para hacer cosas ni que la inteligencia artificial decida cosas, sino para hacer la vida un poco más sencilla y más cómoda al vecino, al ciudadano. En cuanto al tema industrial, el ayuntamiento compró, ¿no? Hizo una compra de unos terrenos en el polígono Oretania. ¿El gobierno ha cumplido con el desarrollo industrial de la ciudad? El gobierno ha cumplido tarde y de una forma que no lo ha rematado bien. El polígono industrial Oretania es un polígono que se lleva trabajando desde el Ayuntamiento de Ciudad Real desde hace pues, prácticamente 20 años para que salga adelante. Por fin ha salido adelante. Y ha salido adelante gracias a esa compra a la que te refieres. Si el Ayuntamiento no hubiese comprado esas parcelas, SEPES, ahora Casa 47, no hubiese desarrollado el polígono industrial.
Para nosotros era muy importante, en el proyecto de futuro que tenemos en la ciudad, de tener suelo industrial en disposición para la ubicación de nuevas empresas. Pero hemos chocado con un precio desorbitado por parte de SEPES, que ha hecho imposible que el privado acceda a la compra de esas parcelas. Cuando además polígonos industriales de zonas próximas a Ciudad Real, de la misma provincia, son precios mucho más baratos. Para que te hagas una idea, Paloma, para SEPES somos el polígono industrial más caro de toda Castilla-La Mancha, teniendo zonas próximas a Madrid, en el corredor de Henares, evidentemente mucho más desarrolladas industrialmente que nosotros. Resulta eso extraño y absolutamente incomprensible para los empresarios. Bueno, hemos comprado nosotros y vamos a sacarlas ahora, las parcelas que hemos comprado, a unos precios más reducidos para que se produzca la implantación de industrias. Ciudad Real no ha sido nunca una ciudad real especialmente industrializada, hemos sido más una ciudad de servicios, pero sabemos que tenemos que llenar ese espacio, igual que tampoco hemos sido nunca una ciudad turística, lo tenemos que ser, no vamos a llegar nunca a ser Marbella, no tenemos mar, entre otras cosas, pero sí que tenemos que tener un tejido industrial mejor, tenemos que abarcar más en turismo, tenemos que abarcar más en cuestiones que hasta hace poco no eran patrimonio de la ciudad, pero que tienen que convertirse en ese abanico más abierto para hacer una ciudad más atractiva y que soporte mejor los vaivenes de las crisis y que tenga un crecimiento más continuado para poder mantener lo que tenemos. No un crecimiento desorbitado, pero sí un crecimiento que nos permita ser una ciudad donde puedas tener los servicios de una gran ciudad con las comodidades de una ciudad mucho más cercana, donde vas a casi cualquier sitio en 10 minutos andando. Sí, y quería preguntarle cómo afecta el tema del servicio de Adif y de Renfe al desarrollo de la ciudad, todo el tema de los retrasos. Pues ¿Se está padeciendo un poco en lo que es la ciudad? ¿Se nota? Hay un grupo muy activo, además, de usuarios, de personas que viven en Ciudad Real y trabajan en Madrid, pero también es al contrario, gente que vive en Madrid y trabaja en Ciudad Real, por ejemplo, en el sector sanitario. Mucha gente que son médicos, enfermeras y que tienen contratos con la sanidad pública castellano-manchega y se tienen que desplazar todas las mañanas. Ha sido una bendición el AVE para Ciudad Real, fuimos de los primeros en tenerlo, junto con Sevilla, con Córdoba, con Madrid. Hemos disfrutado de la buena época del AVE, pero a partir de los últimos 4 o 5 años la caída de calidad ha sido espantosa. Y sin duda eso nos está limitando a la hora de convencer a más gente de que Ciudad Real es una ciudad buena para venir a vivir o para invertir, porque la incertidumbre que genera que seamos noticia cada 2 o 3 días con retrasos importantes, o bien a la salida, o bien a la llegada, o bien parones en mitad del recorrido, pues hacen que tengamos un problema. Por eso hemos planteado una plataforma en la que hemos llamado a toda la sociedad de Ciudad Real para no hacer un tema político, hacer un tema de ciudad, porque de las cosas que nosotros vendemos, como te he dicho antes, es la cercanía a Madrid, la posibilidad de estar a 50 minutos en Madrid, pero estamos 1 hora y poco de Córdoba, 1 hora y 50 de Sevilla. Bueno, una comodidad muy grande para cualquiera que quiera decidir montar una industria, una empresa o simplemente vivir. Pero claro, cuando la gente ve esos problemas, pues se lo plantea. Tenemos también un suelo mucho más barato que en otras ciudades. En Ciudad Real está el suelo, el metro cuadrado de vivienda, pues aproximadamente 1.500, 1.600 euros el metro cuadrado. Claro, mucho más competitivo que otras ciudades, somos de las más competitivas de España, pero si tienes buenos servicios. Y por desgracia nos hemos encontrado con un gobierno de España que durante estos años ha hecho una utilización absolutamente increíble de lo que son las empresas públicas, con colocaciones de amigos más que de gestores, y con un ministro que es el que tenemos actualmente al frente de Fomento, al frente de Renfe y de Adif, que bueno, está dedicado a otra cosa que no es gestionar las altas responsabilidades que tiene la Administración Central con Adif y con Renfe. Hablaba antes del deporte, creo que hay un equipo de balonmano que ha subido a Primera División. ¿Eso qué puede suponer para la ciudad en términos económicos, de atractivo? Pero fíjate, más que a nivel económico, a nivel de orgullo de ciudad. Ciudad Real siempre ha sido una ciudad donde el balonmano ha sido el deporte rey. Tuvimos finales de los años 2010, éramos el mejor equipo de Europa en balonmano. Llegamos a ganar 3 Copas de Europa, se las ganábamos al Barcelona, al actual Barcelona, y desde que no estaba el balonmano Ciudad Real, el Barcelona ha ganado todas las ligas que ha habido porque ya no había nadie quien le ganase. Bueno, pues el Ciudad Real se las ganaba en esos años y a partir de ese año desapareció el equipo de Ciudad Real y nos ha costado volver a la élite con el caserío 15 años. Por tanto, es un tema
aparte de lo económico, de lo que supone pues llenar un pabellón de 6.000 espectadores prácticamente todos los fines de semana, supone un orgullo de ciudad de aparecer otra vez pues en los grandes titulares de un deporte pues que tiene su interés, y que cuando llegan las Olimpiadas y vemos los hispanos pues nos hace ilusión pues ver la potencia que somos en balonmano. Pues bueno, Ciudad Real somos potencia en ello, y lo hemos intentado desde el ayuntamiento desde el primer momento por esos dobles motivos: por la parte económica, sin duda, pero también por esa parte que es de orgullo de ciudad, de sentirnos pues representados por un deporte que todo nos hace mucha ilusión pues cuando consiguen éxitos, y porque además los chicos cuando juegan en el colegio es muy importante que tengan referencias, pues no solamente del Madrid, del Barcelona de fútbol, tengan referencias cercanas de lo que es la práctica deportiva, y de que los valores del deporte, que son muy importantes en la vida de los chavales, tengan un reflejo cercano a través de un club de la ciudad. Su ciudad ha experimentado un crecimiento de empleo tecnológico, ¿no? Similar al nivel de Madrid, Barcelona y Málaga. ¿Y eso cómo se ha conseguido y qué proyectos tienen para el futuro, para seguir en esa Sin duda tendencia? la gran responsabilidad de eso es la Universidad de Castilla-La Mancha, que como te decía tiene carreras donde somos absolutamente referencia a nivel nacional, en informática, en matemáticas, en ingeniería, y ha conseguido atraer a Ciudad Real empresas que lo que buscan es ese empleo tecnológico, de ingenieros, de informáticos, que han visto una posibilidad de un sitio donde el suelo es más barato, los sueldos no necesitan ser tan altos como a lo mejor en Madrid, porque las viviendas son mucho más baratas que en Madrid, deslocalizar ciertas cuestiones de las grandes ciudades, teniendo mejor talento y más fácil de hacer a través de una ciudad pequeña como es nosotros. Y hemos conseguido a lo largo de muchos años pues que allí tenga sede Indra, tenga sede NTT Data, tenga sede Italtel, con cientos de ingenieros que están haciendo trabajos a nivel internacional para todas las partes del mundo. Bueno, nosotros intentamos trabajar de la mano con la universidad a través de la firma de convenios para la realización de prácticas, pero también el apoyo a través de becas, también el apoyo a través de las empresas, con una vinculación con ellos muy importante cuando son y empiezan su crecimiento a través de startups que realiza la propia universidad, buscando pues que se genere además un ecosistema de colaboración entre ellas que haga que Ciudad Real empiece a sonar como un lugar donde las empresas de carácter tecnológico tienen un sitio muy adecuado para instalarse. La proximidad de Madrid, el que hemos hablado que no funciona bien, pero que es sin duda una cualidad importante, que haga que vayamos creciendo en un tema que hasta hace unos cuantos años no existía. Sí, y ya un poco para finalizar, sí quería preguntarle si volverá a presentarse a las elecciones. Me imagino que sí, ¿no? Que queda un año. Sí, ¿Qué expectativa tiene? Y si es que sí, ¿cuál sería su programa? No sé, ¿qué es lo que le falta por hacer en Ciudad Real? Todo depende de que el partido quiera que sea el candidato, pero sí, hemos cambiado la ciudad en 3 años. Hemos hecho una inversión importante en muchísimas áreas, deportiva, del nuevo centro que se ha creado, con una situación de peatonalización que hace que Ciudad Real sea revalorizado como un entorno urbano sostenible y saludable y mucho más agradable. Hemos iniciado un camino importante con el tema del turismo, de la promoción de la ciudad, de devolver ese orgullo a los ciudadanos a través del deporte, a través de la cultura, pero todavía nos queda mucho que mejorar y mucho que crecer. Tenemos que apuntalar todavía mejor los servicios públicos, donde hemos hecho una importante inversión en materia, por ejemplo, de limpieza, pero nos queda todavía mucho que mejorar. Tenemos que terminar infraestructuras importantes, como es un teatro auditorio, que nos va a permitir todavía reforzar más nuestra oferta a nivel de la realización de congresos y también de atraer eventos culturales. Tenemos que mejorar también en la atracción de industria, de empresas. Para eso va a ser imprescindible pues, que haya un cambio en los gobiernos de España y en los gobiernos de Castilla-La Mancha, que apuesten por Ciudad Real y apuesten por el mundo empresarial, que se está viendo francamente asfixiado por los impuestos. Tenemos que seguir bajando impuestos para hacernos más atractivos. Bueno, son proyectos a muy largo plazo, todos ellos, que sin duda nos animan a seguir, porque además sentimos que la ciudad se siente orgullosa de lo que han pasado estos años, con defectos, con problemas, con mejoras que tenemos que realizar, pero sin duda yo creo que la ciudadanía ha entendido que ha habido un cambio en Ciudad Real, que estamos creciendo, que crecemos todos los años 500, 600 habitantes, que supone para nosotros pues, casi un 1% más de habitantes, y que Ciudad Real tiene por fin un horizonte donde se sientan orgullosos los que viven y los que no viven se planteen venir a Ciudad Real para invertir, para vivir,
porque somos una ciudad muy amable, muy acogedora y que permite una calidad de vida pues extraordinaria.